en un templo solitario, escondido entre los espesos bosques de Japón, se encuentra una muñeca que, a simple vista, parece ser solo un objeto inanimado. Sin embargo, la verdad detrás de esta figura de porcelana es mucho más oscura. Okiku, una muñeca cuyo cabello nunca deja de crecer, guarda una historia de tragedia, venganza y lo paranormal. Pero, ¿qué llevó a esta muñeca a ser el centro de una de las leyendas más aterradoras de Japón? A medida que nos adentramos en esta historia, prepárate para descubrir el escalofriante relato de Okiku, la muñeca diabólica. Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta. Historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Empecemos. Capítulo 1. El origen de Okiku. La historia de Okiku comienza en 1918 en la vibrante ciudad de Sapporo, ubicada en la isla de Hokkaido, Japón. En medio del ajetreo de la vida urbana, un joven llamado Eikichi Suzuki paseaba por las coloridas calles comerciales, buscando un regalo especial para su hermana menor, Kikuko. Era una tarde fría, y las primeras nieves de invierno comenzaban a caer, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En una pequeña tienda de curiosidades, algo capturó la atención de Eikichi. Una muñeca de porcelana, delicadamente vestida con un kimono tradicional de seda, decorado con intrincados patrones florales. La muñeca, de unos 40 centímetros de altura, tenía un rostro angelical, con grandes ojos oscuros que parecían reflejar una vida propia, y un cabello negro y lacio que caía hasta sus hombros. Eikichi, sin pensarlo dos veces, compró la muñeca, seguro de que sería el regalo perfecto para Kikuko, a quien todos en la familia llamaban cariñosamente Okiku. Cuando Eikichi llegó a casa con el regalo, Kikuko quedó fascinada con la muñeca desde el primer momento. Sus ojos brillaron de alegría al ver aquel juguete, y desde ese día, la muñeca se convirtió en su compañera inseparable. La niña llevaba a Okiku a todas partes. La sentaba junto a ella en las comidas, la llevaba consigo a dormir y la mantenía cerca mientras jugaba. Era evidente que entre Kikuko y la muñeca se había formado un lazo especial, uno que la familia Suzuki observaba con ternura. Sin embargo, la felicidad de Kikuko fue tristemente efímera. Unos meses después de recibir la muñeca, la niña cayó repentinamente enferma. Lo que comenzó como un simple resfriado se agravó rápidamente, y los doctores, incapaces de identificar la causa, no pudieron hacer nada para salvarla. En poco tiempo, Kikuko falleció, dejando a la familia devastada por el dolor. En medio de su duelo, la familia Suzuki decidió conservar la muñeca como un recordatorio de Kikuko. Colocaron a Okiku en un pequeño altar familiar, rodeada de incienso y ofrendas, esperando que el espíritu de la niña encontrara paz. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo inquietante comenzara a ocurrir. La familia notó que el cabello de la muñeca, que originalmente era corto, había empezado a crecer de manera inexplicable. Lo que una vez fue un simple corte al hombro, pronto se transformó en largas hebras que alcanzaban la cintura de la figura de porcelana. Al principio,
La familia Suzuki intentó racionalizar el fenómeno. Pensaron que tal vez era un error de su memoria o una ilusión óptica, pero conforme el tiempo pasaba, era imposible ignorar la realidad. El cabello de Okiku crecía, y lo hacía de manera continua. Aterrorizados y sin entender lo que estaba sucediendo, los Suzuki cortaron el cabello de la muñeca en varias ocasiones, solo para descubrir que cada vez volvía a crecer, como si la muñeca estuviera viva. La idea de que el espíritu de Kikuko habitaba en la muñeca comenzó a hacerse cada vez más fuerte entre los miembros de la familia. Pero lo que más los perturbaba era que, junto con el crecimiento del cabello, empezaron a notar pequeños fenómenos extraños en la casa. Oían susurros en la noche. Sentían una presencia fría en las habitaciones. Y a menudo encontraban a la muñeca en posiciones diferentes a las que la habían dejado. La atmósfera en la casa Suzuki se tornó cada vez más opresiva y aterradora. ¿Qué harías si encontraras una muñeca con estas características en tu hogar? ¿La conservarías o buscarías deshacerte de ella? Déjame tus respuestas en los comentarios y no te pierdas lo que viene a continuación, porque el misterio de Okiku apenas comienza. Capítulo 2. La transformación inexplicable. La muñeca Okiku, ahora en el altar familiar de los Suzuki, se convirtió en un símbolo tangible del dolor y la pérdida que habían experimentado tras la muerte de Kikuko. Sin embargo, lo que comenzó como un simple recordatorio de una niña amada se transformó rápidamente en algo mucho más siniestro. El fenómeno del crecimiento del cabello de la muñeca no solo continuó, sino que se intensificó, y con ello, la atmósfera en la casa de los Suzuki se tornó cada vez más sombría. Al principio, los miembros de la familia intentaron ignorar lo que estaba ocurriendo. Se decían a sí mismos que era imposible, que debía haber una explicación lógica para el crecimiento del cabello de la muñeca. Pero la realidad era innegable. El cabello de Okiku, que originalmente llegaba hasta los hombros de la muñeca, pronto comenzó a alargarse hasta llegar a su cintura y más allá. Era como si la muñeca estuviera viva, como si una fuerza invisible la estuviera transformando desde dentro. En un intento de recuperar algo de normalidad, la familia comenzó a cortar el cabello de la muñeca periódicamente. Sin embargo, cada vez que lo hacían, el cabello volvía a crecer, tan negro y brillante como siempre, como si nada hubiera pasado. Lo más perturbador de todo era que el cabello no solo crecía, sino que parecía cambiar de textura con el tiempo, volviéndose más grueso y áspero, similar al de un ser humano. Este detalle no pasó desapercibido para la familia, quienes empezaron a preguntarse si estaban siendo testigos de un fenómeno sobrenatural. Con el tiempo, la casa de los Suzuki se convirtió en un lugar de inquietud y temor. El ambiente, que alguna vez había sido cálido y acogedor, se tornó opresivo y lúgubre. Los miembros de la familia comenzaron a experimentar extraños fenómenos que no podían explicar. Por las noches, oían susurros que parecían provenir de la muñeca, susurros que se mezclaban con el sonido del viento y que a menudo se escuchaban justo antes de que una corriente fría recorriera la casa. Además, la sensación de ser observados se hizo cada vez más intensa. La familia notaba que, sin importar dónde se encontraran en la casa, siempre sentían una mirada fija en ellos. A veces, al pasar junto a la muñeca, juraban que los ojos de Okiku, esos ojos oscuros y brillantes, los seguían, como si la muñeca estuviera viva y consciente de su presencia. La situación alcanzó su punto culminante una noche de invierno, cuando Eikichi, el hermano mayor, se levantó en medio de la noche para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, sintió una presencia detrás de él.
volteó rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, cuando regresó a su habitación, encontró a la muñeca que había dejado en su altar, sentada en el borde de su cama, mirándolo fijamente. Eikichi estaba seguro de que no había nadie más en la casa despierto a esa hora, y el solo pensamiento de que la muñeca se hubiera movido por sí sola lo llenó de un terror indescriptible. A la mañana siguiente, la familia Suzuki decidió que ya no podían soportar más la presencia de la muñeca en su hogar. Habían llegado a la conclusión de que el espíritu de Kikuko o alguna otra entidad había poseído a Okiku y que su presencia estaba causando estragos en la vida de la familia. Con miedo y desesperación, decidieron llevar la muñeca al templo Mannenji en Hokkaido, un lugar conocido por sus monjes budistas y sus rituales para apaciguar a los espíritus inquietos. Los monjes del templo Mannenji aceptaron la muñeca con respeto y cautela. Colocaron a Okiku en un altar especial, donde comenzarían a realizar rituales diarios para apaciguar el espíritu que creían habitaba en la muñeca. A pesar de sus esfuerzos, el fenómeno del crecimiento del cabello continuó, lo que llevó a los monjes a confirmar las sospechas de la familia. La muñeca estaba poseída por un espíritu, muy probablemente el de la pequeña Kikuko, quien no había podido encontrar la paz después de su trágica muerte. Con la muñeca ahora en el templo, la historia de Okiku comenzó a difundirse por toda la región. Las personas venían de lejos para ver con sus propios ojos a la muñeca de cabello viviente, algunos por curiosidad, otros por devoción y otros más con la esperanza de experimentar lo sobrenatural. La fama de Okiku creció y con ella también lo hizo la leyenda de la muñeca que, según se decía, era capaz de albergar un alma humana en su interior. Imagina despertar en medio de la noche y encontrar a una muñeca en un lugar distinto al que la dejaste. ¿Crees que podrías seguir viviendo en esa casa? Si te está intrigando esta historia, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que sigue es aún más perturbador. Capítulo 3. La llegada al templo Mannenji. El templo Mannenji, ubicado en una remota región de Hokkaido, era un lugar de gran serenidad y paz. Sus muros centenarios, rodeados por espesos bosques, eran conocidos por albergar a monjes budistas dedicados a la meditación y al estudio espiritual. Sin embargo, cuando la muñeca Okiku llegó a sus puertas, el ambiente del templo cambió para siempre. La familia Suzuki, cargada de angustia y miedo, decidió entregar la muñeca a los monjes, confiando en que ellos podrían encontrar una solución a los fenómenos que habían perturbado su hogar. El viaje hacia el templo fue largo y agotador, pero la familia estaba decidida. Cuando llegaron, fueron recibidos por el superior del templo, un anciano monje conocido por su sabiduría y profunda conexión con lo espiritual. El monje observó la muñeca con gran interés. A simple vista, Okiku parecía ser solo una muñeca de porcelana, pero el monje sintió una energía inusual emanando de ella. Sin dudarlo, aceptó la responsabilidad de cuidar la muñeca y de realizar los rituales necesarios para calmar el espíritu que habitaba en su interior. La familia Suzuki, aliviada por haber encontrado un lugar donde dejar a Okiku, regresó a su hogar con la esperanza de que finalmente podrían encontrar la paz. Desde el momento en que Okiku fue colocada en el altar del templo, los monjes comenzaron a notar cosas extrañas. El cabello de la muñeca continuaba creciendo, tal como lo había hecho en la casa de los Suzuki. Los monjes, acostumbrados a tratar con lo inexplicable, no se sorprendieron al principio. Realizaron ceremonias diarias, encendieron incienso y recitaron sutras con la esperanza de apaciguar el espíritu de Kikuko. Pero a pesar de sus esfuerzos,
El fenómeno persistió, y con el tiempo, los monjes comenzaron a creer que el espíritu no deseaba ser liberado. A medida que pasaban los días, la reputación del templo Mannenji empezó a cambiar. Lo que antes había sido un lugar de retiro tranquilo, ahora se convirtió en un punto de atracción para aquellos interesados en lo sobrenatural. Los rumores sobre la muñeca Okiku se esparcieron rápidamente, y personas de todas partes de Japón comenzaron a visitar el templo, deseosas de ver la muñeca con sus propios ojos. Algunos venían con intenciones piadosas, rezando por la paz del espíritu atrapado en la muñeca. Otros, motivados por la curiosidad, querían simplemente experimentar algo fuera de lo común. Los monjes, aunque acostumbrados a la atención, se dieron cuenta de que la presencia de Okiku estaba alterando la dinámica del templo. La afluencia de visitantes no solo perturbaba su vida monástica, sino que también parecía alimentar la energía oscura que rodeaba a la muñeca. A medida que más personas llegaban al templo, los fenómenos extraños se intensificaron. Algunos visitantes afirmaron sentir una presencia helada cuando se acercaban a la muñeca, como si el aire a su alrededor se enfriara de repente. Otros decían que los ojos de la muñeca los seguían a medida que se movían por la habitación, observándolos con una mirada que parecía viva. Los monjes decidieron entonces intensificar los rituales. Empezaron a incluir ofrendas especiales, como comida y juguetes, en un intento de apaciguar al espíritu de Kikuko. Sin embargo, nada parecía funcionar. El cabello de Okiku seguía creciendo, y la atmósfera en el templo se volvía cada vez más pesada. La muñeca, que en un principio parecía ser solo un objeto, ahora se sentía como una presencia tangible, un ser que coexistía con los monjes y los visitantes. A pesar de las circunstancias, los monjes continuaron con sus deberes, convencidos de que su perseverancia eventualmente daría frutos. Pero el misterio de Okiku solo se profundizaba con el tiempo. Incluso aquellos que inicialmente eran escépticos comenzaron a dudar de sus creencias al enfrentarse a la realidad de la muñeca. Los estudiosos y científicos que visitaron el templo intentaron explicar el fenómeno, pero ninguna teoría logró convencer a todos. Algunos sugirieron que el crecimiento del cabello podría ser el resultado de algún tipo de absorción de humedad o de una reacción química en el material de la muñeca. Pero estas explicaciones resultaron insuficientes frente a los extraños sucesos que continuaban ocurriendo. El templo Mannenji se convirtió, sin quererlo, en un epicentro de lo paranormal, un lugar donde la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se había desdibujado. A pesar de los rituales y las plegarias, el misterio de Okiku persistía, desafiando la comprensión humana y dejando una sensación de inquietud en todos aquellos que la visitaban. El tiempo pasó, y aunque la historia de Okiku se convirtió en leyenda, el fenómeno que rodeaba a la muñeca nunca desapareció. Los monjes, conscientes de la responsabilidad que tenían, continuaron cuidando de la muñeca, respetando la posible presencia de Kikuko o de cualquier otra entidad que pudiera habitarla. El templo Mannenji, una vez un refugio de paz y tranquilidad, ahora era conocido por albergar uno de los misterios más aterradores de Japón. ¿Te has preguntado qué podría causar que una muñeca tenga un comportamiento tan extraño? ¿Serán solo leyendas o hay algo más allá de nuestra comprensión? No te vayas, porque en el próximo capítulo exploraremos las teorías científicas y sobrenaturales detrás de Okiku. Capítulo 4. La ciencia y lo sobrenatural. A medida que la leyenda de Okiku se extendía por todo Japón, el templo Mannenji
se convirtió en un punto de convergencia no solo para devotos religiosos y curiosos, sino también para científicos y estudiosos interesados en desentrañar el misterio que rodeaba a la muñeca. La posibilidad de que un objeto inanimado pudiera estar poseído por un espíritu desafió tanto la lógica como la comprensión científica, lo que llevó a muchos expertos a intentar explicar el fenómeno desde una perspectiva racional. El primer intento serio de abordar el misterio desde un punto de vista científico fue realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio, quienes llegaron al templo en busca de respuestas. Armados con herramientas modernas y teorías sobre fenómenos físicos y biológicos, estos investigadores esperaban desmitificar lo que consideraban una superstición popular. Su primer paso fue examinar el cabello de la muñeca, que según todos los informes, crecía de manera continua y sin explicación aparente. Los científicos tomaron muestras del cabello para analizarlas en el laboratorio. La intención era determinar si el cabello de Okiku era realmente humano o si se trataba de algún otro material que pudiera explicar el fenómeno. Para sorpresa de muchos, los análisis revelaron que el cabello de la muñeca era, de hecho, cabello humano. No había rastro de fibras sintéticas o cualquier otro material comúnmente utilizado en la fabricación de muñecas. Esta revelación, en lugar de aclarar el misterio, solo lo profundizó. Los investigadores propusieron varias teorías para explicar el crecimiento del cabello. Algunos sugirieron que la humedad en el ambiente del templo, combinada con posibles contaminantes, podría haber causado un crecimiento anómalo en las fibras capilares. Otros teorizaron que algún tipo de microbio o hongo, aún no identificado, podría estar involucrado en el fenómeno. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logró convencer del todo a la comunidad científica ni a los monjes del templo. El crecimiento del cabello de Okiku seguía siendo un enigma que desafiaba cualquier explicación lógica. Mientras los científicos luchaban por encontrar una respuesta, otros expertos en lo paranormal comenzaron a interesarse en el caso. Estos investigadores, en lugar de centrarse en explicaciones científicas, se acercaron al fenómeno desde una perspectiva espiritual. Sostuvieron que el cabello de Okiku no era simplemente un material biológico, sino una manifestación física del vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estos expertos argumentaron que la muñeca se había convertido en un receptáculo del espíritu de Kikuko, la niña fallecida. Según su teoría, el espíritu de Kikuko, incapaz de abandonar este mundo debido a su prematura y trágica muerte, encontró en la muñeca un hogar temporal. El crecimiento del cabello, según ellos, era una señal de que el espíritu seguía presente y que no había encontrado la paz que necesitaba para trascender al más allá. A medida que el debate entre la ciencia y lo sobrenatural se intensificaba, el templo Mannenji se convirtió en un campo de batalla entre dos visiones del mundo: la lógica fría y racional de la ciencia y la creencia en fuerzas más allá de nuestra comprensión. Los monjes, por su parte, se mantenían fieles a su tarea de apaciguar al espíritu que creían habitaba en Okiku. Para ellos, el misterio de la muñeca no era algo que necesitara explicación, sino algo que requería respeto y cuidado. La tensión entre estas dos visiones del mundo se reflejaba en la manera en que los visitantes experimentaban la presencia de Okiku. Algunos, al acercarse a la muñeca, sentían una profunda inquietud, una sensación de que algo invisible y poderoso estaba observándolos. Otros,
Más escépticos simplemente veían a Okiku como una curiosidad, un misterio que algún día podría resolverse con la tecnología adecuada. Sin embargo, incluso los más escépticos no podían negar que había algo profundamente perturbador en la muñeca. El hecho de que el cabello continuara creciendo, a pesar de todos los intentos de detenerlo o explicarlo, añadía un elemento de lo inexplicable que desafiaba la comprensión humana. Con el tiempo, las investigaciones científicas se redujeron, en parte porque los resultados nunca lograron proporcionar una explicación concluyente, y en parte porque el propio misterio de Okiku parecía resistirse a ser resuelto. La muñeca permanecía en el altar del templo. Su cabello seguía creciendo, y la leyenda continuaba atrayendo a aquellos que buscaban respuestas a preguntas que la ciencia no podía contestar. ¿Crees que la ciencia puede explicar todo? ¿O hay fenómenos que simplemente no tienen respuesta? Deja tu opinión en los comentarios y quédate con nosotros, porque la historia de Okiku se vuelve aún más misteriosa. Capítulo 5. El misterio continúa. A lo largo de los años, el misterio de Okiku no solo persistió, sino que se profundizó, convirtiendo a la muñeca en una leyenda viviente que desafiaba el paso del tiempo. Mientras los monjes del templo Manenji seguían realizando sus rituales diarios, la fama de Okiku creció más allá de las fronteras de Japón, atrayendo la atención de personas de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la creciente curiosidad y la avalancha de visitantes, el enigma de la muñeca no mostró señales de resolverse. La vida en el templo se había transformado por completo desde la llegada de Okiku. Lo que una vez había sido un refugio de tranquilidad y meditación, se había convertido en un lugar de constante actividad. Cada día, personas de todos los rincones del país y del extranjero llegaban al templo, algunos buscando respuestas, otros con la esperanza de experimentar lo sobrenatural. Muchos traían ofrendas para la muñeca, desde pequeños juguetes hasta elaboradas figuras de papel, creyendo que tales obsequios podrían apaciguar el espíritu que habitaba en ella. Los monjes, aunque sobrecargados por la atención constante, continuaron cuidando de Okiku con respeto y devoción. A lo largo de los años, el cabello de la muñeca se había vuelto más largo y grueso, llegando a caer en pesadas hebras hasta el suelo. Los monjes lo recortaban periódicamente, solo para ver cómo volvía a crecer, como si cada corte fuera una simple pausa en un proceso interminable. Para ellos, Okiku había dejado de ser solo una muñeca. Ahora era una presencia ineludible en sus vidas, un recordatorio constante de que algunas fuerzas en el mundo no pueden ser controladas ni comprendidas por completo. A medida que la fama de Okiku se extendía, comenzaron a surgir nuevas historias y relatos que añadieron capas adicionales al misterio. Algunos visitantes afirmaban haber visto a la muñeca moverse ligeramente cuando nadie estaba mirando. Otros aseguraban que podían escuchar un suave susurro cuando se encontraban cerca de ella, como si la muñeca estuviera tratando de comunicar un mensaje desde el más allá. Estas historias, aunque difíciles de verificar, solo alimentaron la leyenda, atrayendo a más curiosos y creyentes al templo. En medio de toda la atención, los monjes decidieron realizar una ceremonia especial para intentar liberar al espíritu de Kikuko y darle la paz que necesitaba. La ceremonia fue cuidadosamente planeada y se llevó a cabo en una noche sin luna, cuando el templo estaba cerrado al público. Los monjes recitaron sutras y encendieron incienso, rodeando a Okiku con un círculo de protección espiritual. Sin embargo,
A pesar de sus mejores esfuerzos, la ceremonia no tuvo el efecto deseado. Al final de la noche, el cabello de la muñeca seguía intacto y la atmósfera en el templo permanecía tan cargada de energía como antes. Este fracaso dejó a los monjes en un dilema. Debían continuar intentando liberar al espíritu o aceptar que Okiku estaba destinada a permanecer en el templo, atrapada en un ciclo interminable de crecimiento y misterio. La mayoría de ellos llegó a la conclusión de que Okiku no era un objeto para ser curado o liberado, sino que su existencia misma era un misterio que debía ser respetado y cuidado. El templo, en lugar de ser un lugar de liberación, se había convertido en un santuario para un enigma que desafiaba la comprensión humana. Con el tiempo, el enfoque de los monjes cambió. En lugar de tratar de resolver el misterio, comenzaron a aceptar que Okiku formaba parte de la identidad del templo. Se hicieron ajustes en la rutina diaria del templo para acomodar la creciente afluencia de visitantes y para mantener el equilibrio entre sus deberes religiosos y la curiosidad pública. Se instalaron nuevas medidas para proteger la muñeca y garantizar que los visitantes mostraran el debido respeto. Mientras tanto, la comunidad científica y los entusiastas de lo paranormal continuaron sus investigaciones, pero sin ningún avance significativo. Cada nueva teoría que surgía era rápidamente refutada o resultaba inconclusa, lo que solo servía para perpetuar la leyenda. Para muchos, Okiku se había convertido en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que, a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos, aún hay fenómenos en el mundo que escapan a nuestra comprensión. La muñeca Okiku, ahora mundialmente famosa, permanecía en su lugar en el templo Manenji, su cabello oscuro cayendo como una cortina de misterio impenetrable. Los monjes, los científicos y los visitantes de todo el mundo continuaban visitándola, cada uno con su propia interpretación de lo que representaba. Algunos veían en ella una conexión con el más allá, otros un fenómeno inexplicable y algunos más simplemente un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas y horrores que aún no hemos desentrañado. Después de escuchar esta historia, ¿crees que Okiku es solo una muñeca o algo más? ¿Te atreverías a visitar el templo Manenji para verla en persona? La historia de Okiku es una advertencia, un susurro desde las sombras que nos recuerda que el mundo es más misterioso y aterrador de lo que podemos imaginar. ¿Qué harías si una simple muñeca comenzara a mostrar signos de vida? ¿Serías capaz de enfrentarte a lo desconocido? Si te atreves a descubrir más relatos como este, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje al corazón de lo paranormal, donde el terror y el misterio se encuentran.